minutos recibo en el estudio al académico Alberto Saucedo Sánchez del Instituto de Administración Pública. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas noches por la invitación y a tus órdenes. Señor, usted nos acaba de comentar pues que, bueno, primero comentarles que pues que el académico, el maestro, pues está en el tema de la administración pública, es decir, pues le gusta lo que es la administración pública, el ejercicio, el cómo se manejan los recursos, es parte del trabajo, las leyes de la administración de estos recursos, cómo funcionan los funcionarios, valga la redundancia, si funcionan o no funcionan. ¿Cuál es su especialización, maestro? Bueno, mira, yo como parte del instituto me enfoco en la parte de lo que son las finanzas públicas. Entonces mi formación es economista y en realidad yo me he dedicado a hacer análisis específicamente de las finanzas, ¿no?, gubernamentales. No, que ahora con lo que le ha pasado a Mexicali, a todos los municipios y al gobierno del estado, pues hay mucha materia de dónde cortar, y con una ley del servicio civil que se anuncia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, todos lo hemos escuchado en los medios, sobre todo que nuestros gobiernos, sobre todo los municipales, pues enfrentan problemas muy serios en materia financiera, ¿no? Y precisamente, pues recientemente, al menos en teoría, se han generado una serie de modificaciones a la ley de coordinación fiscal, que era lo que te comentaba, que van a impactar, en primera instancia se busca de manera positiva en las finanzas públicas, ¿no?, de los gobiernos locales. Para poner un antecedente, ¿cómo se explica esta ley de coordinación fiscal? ¿Es una ley federal que tiene que ver con la recaudación, o de qué manera explicárselo a nosotros? De manera muy simple, la ley de coordinación fiscal es aquella que regula todo lo concerniente a la coordinación en materia fiscal entre la federación, estados y municipios, ¿no? Todo el presupuesto, ¿no? Este tema que luego molesta mucho a los bajacalifornianos, que damos 4 pesos a la federación y nos regresan 1.20, ¿no? Bueno, en parte sí, depende de cómo lo veas, ¿no? Lo que sucede es que en el ámbito fiscal hay, digamos, distintas partidas presupuestales, y si vemos el análisis desde cada uno de ellos, el análisis puede ser parcial, es a lo que quiero llegar, y entonces por lo tanto sesgado. Pero sí, Baja California trae un déficit importante en ese sentido con el gobierno federal, ¿no? Esta ley de coordinación fiscal que nos comenta el señor, tiene que ver con todo lo que está realizando el presidente Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales. Sería una reforma, así como lo dije otra vez, valga la redundancia, estructural, que siembre las nuevas formas de recaudación, las nuevas formas en las cuales hoy percibimos a la entidad estatal y la municipal. Mira, la idea es, o va en ese sentido. Esta ley que hoy nos rige en materia fiscal data desde el año de 1980. De esa fecha hacia acá ha tenido una serie de modificaciones, entre ellas, por mencionarte una de las más importantes, por ejemplo, en el año del 98 entra todo lo que hoy conocemos como el ramo 33, que es el capítulo 5 de esa ley, y donde se administran los 8 fondos de estas aportaciones, ¿no? Que ese ramo 33 pues ha sido oxígeno puro para todos los gobiernos estatales, ¿no? Para cada entidad federativa, ¿no? En teoría sí. ¿Por qué? Porque los fondos, los recursos de estos fondos, es todo aquel recurso que, no sé si recuerdes, todo el proceso de descentralización que viene a partir de los años 90, finalmente recae en los gobiernos locales, que eras quienes son a partir de entonces quienes administran esos recursos. Es decir, ramo 33 son recursos etiquetados, claro, que ya tienen un destino del gasto. Pero la ley que te comento maneja en concreto 2 ramos, el ramo 28, que es con el que originalmente se crea la ley, que son las participaciones fiscales,
¿no? Que es el resarcimiento por aquello de la recaudación en las regiones de los estados y municipios, y luego la parte del ramo 33. Las últimas reformas que ha tenido esta ley son ahora en diciembre del año pasado, el 9 de diciembre del 2013, hay un decreto por el cual se adicionan y reforman varios artículos de esta ley, 38 para ser exactos. Es decir, hay reformas importantes que en primera instancia, de acuerdo a la exposición de motivos de este decreto, es que se pretenda, por un lado, apoyar financieramente, reforzar las finanzas de los gobiernos locales a través de mecanismos que incentiven la recaudación de impuestos locales, y para ello se utilizan mecanismos de coeficientes en la fórmula del ramo 28 que te comento. En segundo, tenemos que la idea es tener un mayor control, un mejor destino y fiscalización de los recursos del ramo 33. Entonces hay una serie de modificaciones en muchos de los fondos. Y por último, la idea de estimular el equilibrio en las finanzas de los municipios a través de ciertos mecanismos, entre ellos facilitar el pago de la deuda por consumo de agua, de los derechos de agua, y el asunto de impulsar la recaudación del impuesto predial. Esto es como acotar atribuciones a los municipios, o como decir, no sabes tú administrar, déjate administro, ¿no? O sea, o qué está pasando, o tiene que ver con lo que comentaba hace unos momentos, que tiene que ver también con todo el poder que se les dio a los estados y que pues, no lo supieron manejar luego del foxismo. Mira, algo hay de eso, ¿no? Por ejemplo, mira, pensando en algunas modificaciones que intenten incentivar la recaudación de predial, porque es muy bajo a nivel nacional. Acuérdate que tenemos municipios en el país que son muy dispares, es decir, municipios muy pequeños y municipios muy grandes. Entonces, en cuestión administrativa, pues hay muchas diferencias, ¿no? La idea de las reformas a la ley, por ejemplo, te comento, se crea un coeficiente en el Fondo de Fomento Municipal para que el incremento de este fondo a partir del 2013 se distribuya un 30% en función de un coeficiente que tiene que ver con la recaudación del impuesto predial, pero siempre y cuando los municipios hayan convenido con los gobiernos estatales que la administración y cobro del predial se dé por parte del gobierno estatal. Entonces te le quitas liquidez al municipio. No necesariamente, o sea, le vas a quitar la operación y el cobro, pero seguirá siendo potestad y recurso del municipio. Se lo tendrá que entregar el gobierno del estado, sí. Este es uno de los estímulos que pretende, según la reforma, aprovechar lo que se llaman economías de escala, ¿no? Y ventajas comparativas de la cuestión o nivel administrativo de los estados. Pues a mí, no sé, como comunicador y como un poco antropólogo, esto no tiene que ver con cifras y números más que a una realidad de una entidad, a una realidad económica, a una realidad social, a querer gobernar con números, porque bueno, recordemos que nuestras costumbres somos, ¿no? Bueno, mira, en ese sentido ha habido efectivamente muchas opiniones al respecto en el sentido de que si bien es cierto toda esta etapa de descentralización que viene desde los 90s, teóricamente es lo adecuado, ¿no? Al parecer el resultado no ha sido muy positivo. Luego entonces nuestros gobiernos centrales, nuestro gobierno federal, algunos pudieran haber dicho que lo que se tenía que haber hecho es reforzar todos esos instrumentos de transparencia y rendición de cuentas para que este asunto de descentralizar tuviera un efecto más positivo. Pero lo que hicimos fue entonces irnos regresando un poco hacia atrás, lo que te había yo dado... 70 años. Digamos, poquito antes de los 90, donde todavía teníamos algún gasto federalizado, pues, o manejado por el gobierno federal. Por ejemplo,
el primer fondo del ramo 33, que es el fondo de aportaciones para la educación básica, que a partir del 2015 se va a llamar Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por ejemplo, es decir, ya va a ser administrado enteramente por la SEP. Los gobiernos estatales ya no van a meter mano. Ya no van a meter mano. Es que algunos gobiernos estatales, mañosamente, tenían mecanismos en sus congresos para poder pellizcar al ramo 33. Si no se iba a lo etiquetado, porque luego muchos para riesgos y desastres, si no se utilizaba, lo podían utilizar como caja chica, ¿no? Bueno, en parte, reitero, ese es el argumento del gobierno federal. Del gobierno federal. Inclusive, tú lo mencionaste hace un momento, INEGI y la SEP acaban de dar los resultados del censo educativo y por ahí se menciona poco más de 39,000 maestros que no sabemos dónde están, ¿no? Como Wally, ¿dónde está Wally? ¿Dónde están nuestros 39,000 maestros? Entonces, como te decía, hay quienes opinan que lo adecuado hubiera sido generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que ese tipo de cosas se resolvieran. Pero lo que optó el gobierno federal en muchos de estos ámbitos es regresarlo, ¿no? Y administrarlo directamente desde el gobierno. Y no es que se quiera quedar con todo. Bueno, entonces, ¿para qué pagamos administradores municipales? No, digo, sería mi pregunta. Y la pregunta sería esta. ¿Esto le beneficia a Mexicali o le perjudica? Porque bueno, el municipio es el primer contacto con la población en todo, en servicios, en cobros, en todo, seguridad, pues es el primer contacto con la población. Esto a nuestra realidad y con la situación económica de Mexicali, ¿le funcionaría? Sería para el 2015, tengo entendido, ¿no? Sí, mira, en teoría se supone que sí. ¿Por qué? En primera instancia, al menos la intención es que, por ejemplo, con respecto a lo del predial, que al ser administrado y operado por los gobiernos estatales, se presupone que se va a eficientar su cobro. En ese sentido, los municipios van a tener mayor recaudación, porque seguirán siendo recursos de los municipios, sin lugar a dudas. Pero además, el Fondo de Fomento Municipal que te comento les va a significar mayores recursos y participaciones. La aseguración. A los gobiernos estatales al mismo tiempo les va a significar mayores participaciones fiscales, porque uno de los coeficientes que pondera la distribución es la recaudación de impuestos locales. A los municipios en específico les va a suponer menores gastos por la operación y administración del predial, que ahora se van a trasladar hacia los estados. Ahí todo va a depender del convenio que realicen con el gobierno, entre exactamente. Ejecutivo. Y segundo, por ahí también va aparejado con un programa de estímulos para la condonación de adeudos por los consumos o derechos de agua y descargas residuales. Padre, porque luego hay hasta tremendas deudas con el agua y con la luz. Sí. Pero México, corrupción, tráfico de influencia. Le recuerdo la administración pasada de Francisco Pérez Tejada Padilla. O sea, en un país como este se puede hacer este tipo de cuestiones, o tiene que el ciudadano estar vigilando. Porque aunque los vigiles como medio o como ciudadanos hacen lo que hacen. Sí, te digo, hay varias medidas ahí de modificación a la ley que van tendientes, por un lado, a fortalecer, te digo, financieramente los municipios, pero además, en lo que se refiere al ramo 33, hay una serie de modificaciones para tener un mejor control y destino de los recursos etiquetados. Entonces, se supone que con estas modificaciones vamos a tener una mejor fiscalización de los mismos. No quiero decir que con esto se van a terminar todas estas cosas que tú señalas, pero precisamente los cambios van en ese sentido, en ir cerrando todos estos... evitar todo ese tipo de... Todas estas fugas que sean de capital, tráfico de influencias, todo esto. Esa es la idea, ¿no? Pero en principio te digo, el objetivo fundamental es fortalecer financieramente a los órdenes. Sí, y en otras palabras también que los administradores municipales no se acaben el recurso en 2 meses, ¿verdad? En el predio, porque luego bueno, lo curioso es que
al mismo tiempo que se dan estos cambios para el fortalecimiento, por ejemplo, hablando de materia de la condonación de los adeudos de agua, que luego se replica a nivel estatal, y es lo que estamos haciendo con el decreto que se hizo a nivel estatal, porque es una réplica del federal. Por ejemplo, te menciono que ha habido modificaciones a la ley. Por ejemplo, se agrega un último artículo, el 52, que habla sobre que ahora, a partir del 2013, por ejemplo, hablando de los adeudos de agua, a partir de este año y las deudas que se vayan generando, Conagua podrá retener participaciones. Y hablando del Fondo de Fomento Municipal, hasta un porcentaje que en el 2018 llegará al 100% de las mismas. Pues esto es para que los alcaldes y los administradores estén y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Seguramente vamos a ver que para el 2015, si no es que todos, la mayoría de los municipios del país habrán convenido con los gobiernos estatales sobre la operación y cobro del impuesto predio. Eso está bien porque es para sanear las finanzas de los ayuntamientos. Esa es la idea en principio. Vamos a ver si... Poner candados a los alcaldes y no salgan panchitos por doquier, ¿no? De estos alcaldes irresponsables, ¿no? Lamentablemente que pues hacen lo que sea con el presupuesto. Lamentablemente hay algo de eso. Señor, muchísimas gracias y a ver cómo se da otra vueltecita. Cuando ustedes nos inviten, encantado. Muy bien, es el profesor Alberto Sánchez Saucedo, Sánchez, que pues nos viene a iluminar con el conocimiento de la administración pública, y pues este tema va a ser bueno, a ver qué opina el alcalde, a ver qué opina el gobernador, y bueno, sobre todo pues a ver qué opinan pues también usted, población, y los burócratas. Va a escandalizar, ¿no?, este tema, porque no es fácil de entender, ¿no?, de entrada. Bueno, aparentemente no, porque efectivamente la ley parece que a nosotros nos gusta hacer cosas más complicadas, pero seguramente bajo el enfoque municipalista esto va a facilitar, porque le va a quitar una carga a los municipios y en teoría les va a representar pues más recursos. Muy bien, gracias. Vamos a la nota 4, acciones para mejorar el aire. Comentarles que esto lo presentó